a ir al Evangelio de Juan, capítulo 15, versos del 1 al 8, que dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno permanece en mí, si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pedid lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: el Señor Jesús quiere que yo dé mucho fruto, más fruto, abundante fruto. Y cuando yo dé mucho fruto, puedo pedir lo que sea. En el nombre de Jesús, amén. Fuerte el aplauso a la palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz. Miren, a mí me encanta este texto. ¿Por qué? Porque en este momento Jesús deja muy claro que nadie puede hacer nada o nadie puede vivir de manera feliz o hacer las cosas de manera eficiente si ellos no están en Cristo y Cristo está en ellos. Y ahora, en este momento, Jesucristo dice: la gloria de mi Padre está en que ustedes den mucho fruto. Repite conmigo: Dios quiere que yo dé mucho fruto. Te pregunto yo, hijo, hija de Dios, ¿Dios quiere que des fruto o mucho fruto? ¿Fruto o mucho fruto? ¿Dios quiere que des poquito o abundantemente? Ahora, la pregunta sería esta: ¿por qué Dios quiere que tú y yo demos mucho fruto? ¿Por qué? Porque Dios sabe que tú puedes darlo, que Dios sabe que tú puedes lograrlo. ¿Sí me voy explicando? Repite conmigo: Dios cree que puedo dar mucho, yo también debo creerlo. Sí me voy explicando por qué. Porque muchas veces Dios sabe que tú puedes hacer cosas grandes, cosas maravillosas, puedes crecer más en la vida de lo que hasta el día de hoy has crecido. El problema muchas veces somos tú y yo, que tú no crees que Dios te pueda bendecir, te pueda levantar y pueda hacer cosas maravillosas en tu vida y en tu familia. Pero quiero iniciar diciéndote esto: Dios quiere que des mucho fruto y te está diciendo que tú puedes dar mucho fruto. Amén. Ahora, a mí me encanta, ¿sabes por qué? Porque en este momento la Escritura dice: y aquel que dé mucho fruto puede pedir lo que sea. ¿Qué puede pedir? Lo que sea. ¿Sabes por qué? Porque aquella persona que da fruto para el Señor tiene derecho a recibir, tiene derecho a ser bendecida, tiene derecho a que Dios le dé cosas maravillosas. Sí me voy explicando, pero Dios dice: aquel que dé fruto, que pida lo que quiera. ¿Sabes a qué me refiero con esto, hijo, hija de Dios? Tal vez tú tienes años sirviendo a Dios, has andado para arriba, para abajo. Dios sabe que te has esforzado, Dios sabe que le has puesto de tu bolsa, Dios sabe que te has desvelado, Dios sabe que aún en medio de los problemas sirves y le echas ganas. Dios sabe a cuántas familias, matrimonios,
hermanos, personas, escuchas, visitas y oras por ellos. Y quiero decirte en este momento, en el nombre de Jesús, todo lo que has hecho para Dios y para su reino nunca ha sido echado en saco roto. Si tú has dado fruto, si tú has servido para Dios, tienes derecho a pedir y tienes derecho a recibir. Va de nuevo, si tú has dado fruto y le has servido al reino de Dios, tú tienes derecho a pedir y tienes derecho a recibir. Amén. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces? Que andamos sirviendo para arriba y para abajo, y Dios sabe que lo hacemos de corazón y que muchas veces nos cansamos, pero aún después de ser servidores tenemos pena de pedir. Pensamos que Dios no lo quiere dar, Dios no lo quiere hacer. Y quiero que te quede claro, si tú has dado fruto y le has servido al reino de Dios, tienes derecho a pedir y tienes derecho a recibir, porque Dios quiere dártelo. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, porque en este momento quiero que se te quite de la mente todos esos pretextos, conceptos, ideas inapropiadas. ¿Por qué? Porque si tú has servido y has dado fruto, Dios te quiere bendecir y levantar. Amén. Ahora, miren, la palabra de Dios nos enseña que fuera de Cristo tú y yo no podemos dar fruto. Antes de iniciar este tema para orar, yo te enseñé que Jesucristo llamó a los discípulos para que estuvieran con Él y fueran sus discípulos. Repita conmigo, mi primer llamado es para estar con Él y después hacer cosas para Él. Si me voy explicando hasta aquí. Miren, la vida de todo discípulo, todo católico y todo cristiano, nuestra primera responsabilidad y nuestro primer compromiso es a estar de rodillas cada día de nuestras vidas en la presencia de Dios, en oración, en el rosario, en hora santa, en misa, en cualquier tipo de actividad espiritual. Pero lo primero es pasar tiempo con Dios y después ya puedo hacer cosas para Dios. Si me voy explicando, el problema muchas veces de nosotros es que hacemos cosas para Dios sin pasar tiempo con Dios, y eso no es apropiado. Eso no es lo indicado. Miren, la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios siempre enviaba a alguien o lo mandaba a hacer algo, siempre tenía primero un encuentro con Dios y después Dios le decía qué es lo que tenía que hacer. Checa muy bien, la Biblia dice que Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente, y después de que se encontró con él, en ese momento Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Quiero que vayas a libertar al pueblo de Israel que está sometido bajo el yugo de Egipto. La palabra de Dios dice que cuando antes de que Pablo fuera ocupado como el apóstol de las naciones, tuvo un encuentro con Cristo y se cayó del caballo. Y en ese momento Pablo, que se llamaba Saulo, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo, antes de convertirse en el gran apóstol de la palabra, tuvo un encuentro con Jesús. La palabra de Dios nos enseña que Pedro, antes de ser predicador, era pescador, y antes de ser llamado por Jesús, tuvo un encuentro con Jesús. Moisés, antes de libertar al pueblo, se encontró con Dios. Pablo, antes de predicar la palabra, se encontró con Jesús. Pedro, antes de ser predicador y apóstol, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, hijo, hija de Dios? Que nadie puede hacer cosas para Dios y en el nombre de Dios sin antes pasar tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que a ti y a mí nos pase que ando hablando de Dios y a Dios ni lo conozco. Ando hablando de Dios, pero con Dios nunca platico. Ando hablando de Dios, pero a Dios nunca lo dejo hablar. Y no, tú y yo tenemos que estar en la presencia de Dios, llenos de su amor, de su gracia, de su bendición, y después vamos a hacer aquello que Dios nos manda y que Dios nos pide. Amén.
Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Miren, cuando tú quieres hacer cosas para Dios, en el nombre de Dios, tal vez son cosas de muy buen corazón, cosas buenas, pero si son cosas a las cuales Dios no te mandó, a las cuales Dios no te envió, esas cosas no van a tener un efecto en la eternidad ni en el mundo espiritual. Si me voy explicando hasta aquí, quiero que entendamos esto. Moisés se encuentra con Dios y en ese momento Dios le dice: vete a libertar al pueblo, y cuando vayas yo te respaldo con obras, milagros, maravillas y prodigios. ¿Por qué? Porque cuando tú solo te envías, Dios no te respalda. Cuando es Dios quien te envía, Él sí te respalda con obras, milagros, poder y presencia. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que muchas veces tú y yo nos ponemos a hacer cosas buenas, cosas que no son malas, que cosas que son muy bien vistas, pero si son cosas a las cuales Dios no te mandó, Él no te va a respaldar con su poder, con su gracia y su bendición. Me voy explicando hasta aquí. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer las cosas a las cuales Dios te manda a través de su intimidad en oración y en su presencia. Ahora, checa muy bien, la palabra de Dios dice que Jesucristo regresó al cielo, ascendió al cielo, y antes de subir le dijo a los discípulos: vayan y esperen al Espíritu Santo en Jerusalén. ¿Sí o no? Te pregunto yo, ¿los discípulos ya sabían la palabra? ¿Podían predicar? ¿Sí o no? Sí, porque tuvieron 3 años con Jesús. ¿Habían sanado enfermos? Sí. ¿Habían expulsado demonios? Sí. ¿Habían hecho cosas para Jesús? Sí. Pero en este momento Jesús les dice: vayan a Jerusalén y esperan al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo les está queriendo decir: no quiero que me hagan nada sin que antes el Espíritu Santo haya venido. No quiero que sirvan, no quiero que prediquen, no quiero que hagan nada si primero el Espíritu Santo no está en ustedes. ¿Sí me voy explicando? Y durante esos días ellos no le predicaron a nadie y ni le compartieron a Jesús de nadie. Y cuando el Espíritu Santo vino, en ese momento salieron llenos de poder. Y cuando predicó por primera vez Pedro, se convirtieron más de 3,000 personas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo predicar tú solo que predicar lleno de la presencia de Dios. Me voy explicando hasta aquí. Mira, ojo con lo que voy a decir. Siempre que hagas cosas para Dios sin estar lleno de Dios, nunca tendrás resultados ni serás eficiente. Y cuando hagas cosas lleno de Dios, aunque sean pequeñas, aunque sean mínimas, aunque sean simples, tendrás un gran impacto, resultado y eficiencia. Por eso la palabra de Dios dice: nadie que dé un vaso de agua o abra la puerta en mi reino quedará sin recompensa. ¿Me voy explicando hasta aquí? ¿Por qué? Porque cuando estás lleno de la presencia de Dios, pasas tiempo con Dios en oración, hagas cosas chicas, hagas cosas grandes, hagas cosas inmensas o hagas cosas sencillas, serán agradables a Dios y tendrán un gran efecto en este mundo y en el espiritual. Miren, lo voy a decir con estas palabras: chipote con sangre, sea chico o sea grande. Hay personas que van a orar por familias, matrimonios u otras personas y empiezan a orar por ellas. Pero como estas personas que van a orar no pasan tiempo con Dios, no pasan tiempo de ayuno, no pasan tiempo en el rosario, la oración que van a hacer por otras personas es una oración simple, hueca y sin poder. Es una oración muda en el mundo espiritual. Va de nuevo, una oración muda en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque los que te están escuchando
son quienes están recibiendo la oración, pero los demonios que andan cerca, en ese momento ni te pelan, ni te hacen caso, ni te tienen miedo. El que tenga oídos, que oiga. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? Porque tu oración no tiene poder ni efecto en el mundo espiritual. Hasta en ese momento el enemigo te puede decir: te vas a tardar otros 5 minutos porque voy a ir a comprar pan a la tiendita. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer todo lo que hagas para Dios, haberte llenado antes en la presencia de Dios. Amén. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: antes de hacer cosas para Dios, yo debo estar lleno de la presencia de Dios. Amén. Ahora, el compendio de la doctrina de la iglesia, en su número 537, en el 2574 y otros, dice: la oración de Moisés es el modelo de oración contemplativa. Dios, que llama a Moisés desde la zarza ardiente, conversa frecuentemente y largamente con él cara a cara, como habla un hombre con su amigo. De esta intimidad con Dios, Moisés saca la fuerza para interceder con tenacidad por el pueblo. Su oración prefigura así la intercesión del único mediador, Cristo Jesús. Repita conmigo: en la oración yo saco la fuerza que viene de Dios. Miren, esto lo compartí en una cápsula de las que comparto todos los días, pero si ustedes checan, la palabra de Dios dice que Jesús en el día hacía obras, milagros, maravillas y prodigios. Sanaba a los enfermos, libertaba a los oprimidos, multiplicaba panes, callaba a los fariseos con autoridad y sabiduría, y las multitudes lo buscaban y lo seguían. Pero eso era en el día. Repite conmigo: si quieres vivir milagros de día, tienes que hacer oración de noche. Si me voy explicando, Cristo de día hacía obras, milagros, maravillas y prodigios, pero en la noche Él oraba. Si me voy explicando, ¿cuál es el principio aquí? Que si tú quieres vivir maravillas de día, tienes que estar dispuesto a pasar tiempo de oración de noche. Y tal vez en este momento tú me puedas decir: Ángel, pero yo en las noches me da más sueño o vengo cansado. No estoy queriendo decir exactamente que ores de noche. Ora a la hora que quieras, pero ora. Si quieres hacerlo en la mañana, mediodía, en la tarde, en la madrugada, a la hora que quieras, pero ora. ¿Por qué? Porque de la oración viene el poder para que Dios se manifieste a través de ti y obre maravillas. Lo voy a decir, esta está buena. Ojo con esto: Jesucristo era el Hijo de Dios y era Dios. Y aparte, Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, y aún así pasaba horas de tiempo haciendo oración. Va de nuevo: Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, y aparte pasaba tiempo de horas en oración. Lo voy a decir así: si Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Salvador, y lleno del Espíritu Santo, pasaba tiempo de oración, ¿cómo caramba tú y yo no pasamos tiempo de oración? Quiero una vida bendecida sin orar. Quiero una vida de maravillas sin orar. Quiero que mi vida cambie sin orar. Quiero que Dios me bendiga sin orar. Quiero que Dios liberte y bendiga a mi familia sin orar. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado, voltea a ver, tócale el hombro y le vas a decir: sin oración no hay bendición. Damos un fuerte aplauso al Señor. Sí me voy explicando, y miren, esta está buenísima. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces pasaba tiempo de oración y el Espíritu Santo se manifestaba a través de él. Tú eres bautizado y ya estás lleno del Espíritu Santo.
Lo que tú tienes que hacer como Jesús es ir a oración y pasar tiempo con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea Dios quien te diga qué es lo que tienes que hacer. ¿Sabes cuál es? Mira, me encanta esta. Hay mucha gente que quiere ser usada por Dios, pero tú no necesitas ser usada, tú necesitas ser guiada. Va de nuevo, tú no necesitas ser usada, tú necesitas ser guiada. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice: yo quiero que Dios me ocupe, yo quiero que Dios me mande, yo quiero que Dios me ponga a dar retiros, temas, andar dando servicios en la parroquia, en la capilla, andar visitando a las familias. Y no, antes de ser usado, usted tiene que ser guiado. ¿Por qué? Porque primero tienes que saber a dónde caramba Dios te manda y dónde caramba Dios te quiere. ¿Me explico? Y después Dios te ocupa con poder. El problema hoy en día es que la gente quiere ser usado sin antes ser guiado, y la guía viene de pasar todos los días tiempo en oración con Dios. Repita conmigo: yo debo escuchar a Dios en oración para saber qué es lo que quiere y qué es lo que Él manda. Le damos un aplauso al Señor. Ahora, en este momento Jesucristo dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los sarmientos, y que nadie puede dar fruto fuera de Él. Y esta es una realidad. ¿A qué me refiero con esto? Miren, nadie puede dar fruto fuera de Jesús. Pero se refiere la cita bíblica a fruto en el mundo espiritual. Me voy explicando. Ahora, tal vez hay algunas personas que digan: oye Ángel, pero es que yo he dado fruto sin estar en la iglesia y sin estar con Dios. Posiblemente pareciera que sí, pero si ese fruto no está en Cristo, ese fruto no va a ser para la eternidad. Por ejemplo, tal vez en este momento tú me puedas decir: oye Ángel, yo tengo mi negocio, yo tengo mi empresa, yo tengo mi cuenta de banco, yo tengo mi casa, yo fruto he dado, y he dado fruto y sin Dios. Te lo voy a decir con estas palabras: tal vez has tenido abundancia y prosperidad económica, pero si lo has hecho sin Dios, el día de mañana, por mucho dinero, empresa, trabajo, cuentas de bancos, te vas a terminar yendo al infierno. ¿Por qué? Porque si tu corazón, tu vida no está en Cristo, por mucho dinero que hayas tenido, ese dinero te va a servir simplemente para tu condenación eterna. Me voy explicando. Te pongo otro ejemplo. Imagínate que eres una chica soltera de 30 años, ya como que se anda quedando ahí el tren, ¿no? Ya se te anda pasando el tren, te andan metiendo presión, no sales ni en rifa, no sales ni regalada, supongamos, y te encuentras con un muchacho que está guapo, se parece al Ángel Salguero, ¿no es cierto? Imagínate, es guapo, es de buena familia, es emprendedor, tiene una buena educación, pinta para mucho más. Y tú dices: es un partidazo, ¿sí o no? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no tiene a Cristo en su corazón, que no quiere nada con Cristo, que no ama a Cristo, que no sirve a Cristo. Y te lo voy a decir con estas palabras en el nombre de Jesús: muy guapo, muy educado, muy emprendedor, muy buen partido, pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes nada, y todo lo demás es vanidad, todo lo demás se seca y es echado al fuego, dice la palabra de Dios. Amén. Repite conmigo: si no estoy en Cristo, todo es vanidad y no tengo nada. Amén. La misma palabra de Dios nos dice que en una ocasión
dos casas fueron edificadas. Una fue edificada sobre la roca y la otra fue edificada sobre la arena. Vinieron las tempestades y la que se vino abajo fue la edificada sobre la arena. Pero la que permaneció firme y de pie fue la que estaba edificada sobre la roca. Cuando tú pones tu vida, tu futuro y tu familia y todo lo que haces en la roca que es Jesús, la Biblia no dice que no tendrás problemas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a las dos les pegaron los vientos, a las dos les pegaron la tempestad, pero solamente fue una la que se hundió. Te pregunto yo, ¿la casa edificada sobre la roca se zarandeó, sí o no? Sí. ¿Le pegó el viento, sí o no? Sí. ¿Le pegó la tempestad, sí o no? Sí. ¿Se hundió? Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que poner tu vida y tu futuro en Cristo no quiere decir que no vendrán vientos, tempestades, problemas, crisis. Quiere decir que ningún viento, tempestad o crisis podrá nunca contigo ni con tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque el Señor es bueno, es fiel y es misericordioso. Y esa es la diferencia entre poner tu vida en Cristo y poner tu vida en el mundo, en edificar tu vida en Dios o edificar tu vida tú donde quieres y construir castillos en el aire, y después vienen los problemas, las crisis y las tempestades, y cuando tú no tienes el piso firme, todo se viene abajo. Es por eso que muchas veces, lo voy a decir con estas palabras en el nombre de Jesús, tal vez durante mucho tiempo has estado envidiando al vecino. ¿Por qué? Porque ha prosperado, porque ha salido adelante, tiene su casota, su lobo, su camioneta lobo allá afuera, tiene un montón de dinero, pero de repente llega el cáncer, llegan las crisis, llegan los problemas, las deudas, pierden la casa, pierden la familia, pierden la salud, pierden la lobo, lo pierden todo, y el día de mañana hasta peor que tú están. Y llega un momento en el cual dices, pues sí es cierto, no es lo mismo a vivir en Cristo que vivir sin Cristo. Me voy explicando. Por ejemplo, tú muchas veces ves a los narcotraficantes, delincuentes, ladrones, rateros que pasan con sus camionetotas despilfarrando dinero, pero con todo respeto, para lo mucho que les dura 5 años, 10 años, 15 años, y después los otros 20, 30 años de vida los pasan en la cárcel, y eso si bien les va. ¿Por qué? Porque muchos lo único que hacen es amanecer al otro día en una bolsa negra de basura, muertos y hechos pedazos. ¿Por qué? Porque pudiendo haber edificado su vida en Cristo, que nunca falla, edificaron su vida en el diablo y en el mundo. Y lo voy a decir con estas palabras: el diablo es el único patrón que siempre paga mal. Va de nuevo: el diablo es el único patrón que siempre paga mal. Amén. Le damos un aplauso a la palabra de Dios. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile: servir a Jesús es el mayor y más alto honor que pueda tener en mi vida. Fuerte aplauso al Señor. Entonces, la Biblia dice que fuera de Cristo tú y yo no podemos hacer nada. Todo lo tenemos que hacer en Cristo. Amén. Miren, repite conmigo: servirle a Cristo no es mejor que estar con Cristo. En una ocasión dice la Biblia que Jesús llegó a la casa de Lázaro y sus 2 hermanas, y el Rey de Reyes estuvo ahí. Imagínate qué privilegio, ¿no? Y en ese momento había una de ellas llamada Marta, que se puso a arreglar la casa, se puso a estar haciendo cosas. Yo imagino que tal vez Jesús no mandó WhatsApp que iba a llegar,
y se puso a trapear, y se puso a ordenar, y se puso a hacer un tesmolito para el Señor, no sé, algo, ¿no? Pero la María, en cuanto Jesús llegó, se puso a sus pies y lo contemplaba y se deleitaba y se enamoraba. Y cuando Jesús llegó, Marta se puso a hacer un montón de cosas para Jesús, que no está mal. Pero María se sentó a los pies de Jesús a contemplarlo. Y en ese momento dice la escritura que Marta se molestó, se incomodó y llegó con Jesús y le dijo: Señor, dile a mi hermana que me ayude, que se ponga a hacer algo. ¿Sí o no? Y en ese momento Jesús le dice: Marta, Marta, María ha escogido la mejor parte, aquella que nadie le podrá quitar. Amén. Miren, 2 puntos. Marta estaba haciendo cosas para Jesús y no está mal, pero María estaba contemplando y viendo fijamente a Jesús. Miren, cuando una persona no está a los pies de Jesús, esto está fuerte. Cuando una persona no está a los pies de Jesús, contemplando su hermosura, poniendo su mirada en Cristo, está poniendo su mirada en los demás, está viendo qué hacen los demás y está acusando a los demás y está señalando a los demás y está viendo qué hacen bien y qué hacen mal. Nos convertimos en Martas y Martos. Míralo, Señor, es remenso para hacer las cosas. Míralo, Señor, si yo fuera el coordinador haría mejor las cosas. Míralo, Señor, se equivoca, no sabe hablar. Le dijeron que el servicio era a las 6, mira, son las 8, ¿qué horas va a empezar? ¿Conoces servidores que alegan y pelean, señalan y discuten? Ese tipo de servidor es un servidor que no está en oración viendo fijamente a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas de ver a Cristo Jesús, empiezas a ver los defectos de las demás personas. Amén. Ahora, miren, Jesús le dijo: María ha escogido la mejor parte y es la parte que nunca se le va a poder quitar. Amén. Miren, servir a Dios es un honor y es un privilegio. Y yo le doy gracias a Dios porque con mi pobreza y miseria me ha permitido hacerlo. Pero no hay nada mejor que estar a sus pies, en su presencia, escuchar su voz. Cuando su espíritu toca tu espíritu. ¿Y sabes por qué Jesucristo dijo que ella ha escogido la mejor parte? ¿Por qué? Porque adorar al Señor y pasar tiempo con Él es lo que el día de mañana vamos a hacer eternamente. El servicio es para aquí, la adoración es para allá. Va de nuevo, el servicio es para aquí y la adoración es para allá. Amén. Y miren, lo voy a decir con todo respeto. Habemos muchos servidores que ni orar sabemos, ni pasar tiempo en la presencia de Dios sabemos. Te dicen: oye, vete a comprar esto, haz esto, de volada. Pero les cuesta pasar tiempo, meditando. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y yo me doy cuenta, no aquí, en otros lados, hay servidores que andan allá atrás platicando, cuchicheando, pajareando, durmiendo en el celular. Y cuando es tiempo de oración andan y entran y salen, entran y salen y entran y salen. Y lo voy a decir con esta expresión: si te sales, platicas o distraes cuando estamos orando, te perdiste la mejor parte. No importa lo que se diga en el nombre de Jesús, si no pasaste tiempo con Jesús. Amén. Damos un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hace mucho tiempo, un joven en un retiro le preguntó a un sacerdote: oiga, padre, ¿y usted qué ha ganado con tantos años de hacer oración?
En ese momento el padre se rascó la cabeza y le dijo: de ganar no sé mucho, pero de que he perdido cosas, te lo apuesto que sí. En ese momento el joven le dijo: ¿a qué se refiere? El sacerdote le dijo: mira, cuando yo me siento triste, desesperado, abrumado, con problemas, busco a Dios en la oración, y cuando estoy con Él, Dios me quita la desesperación, la tristeza, la bruma, los problemas, el miedo y la ansiedad. De ganar no sé mucho, pero de que la oración me ayuda a perder, sí. ¿A qué me refiero con esto? En la oración tú ganas muchísimas cosas: bendición, poder, gracia, favor, conocer más a Dios, pero también pierdes cosas. Todo aquello que Dios no quiere que tengas ni quiere que cargues, todo aquello que el enemigo ha puesto sobre tu vida. Y el Señor, cuando entras en oración, te sana de la enfermedad, te hace libre de la opresión, rompe tus cadenas, pudre los yugos, le da paz a tu corazón, te quita el pensamiento de suicidio, te quita el sentimiento de desesperación, te quita el miedo del corazón y te llena de su Santo Espíritu. Damos un aplauso al Señor. Voy terminando con esto. ¿Está bueno, sí o no? Repita conmigo: el enemigo quiere robarme mi intimidad con Dios, pero no lo vamos a dejar. Amén. Voltea a ver a la persona de junto y dile: no lo vamos a dejar. Miren, la palabra de Dios está llena de textos. Y miren, algo que he entendido y he aprendido, esta es experiencia, no es texto, en mi vida espiritual, es que el diablo muchas veces no te puede detener. Y cuando no puede, te va a buscar distraer, que al fin y al cabo para él es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú permaneces en oración, Dios te envía a un lado y vas. Y Dios te dice que vayas a otro lado y vas. Y Dios te dice que hagas algo y lo haces. Pero el enemigo, como muchas veces no te puede detener, te va a buscar distraer. Te pongo un ejemplo. Ibas bien en tu vida espiritual, solterito estabas mejor, pero querías pollo, querías chamaca, y le hiciste más caso a la vieja que a Dios. Y lo voy a decir con estas palabras: y la mujer te distrajo o desenfocó de tu crecimiento en Dios. No se puede y no se debe, nunca. Lo voy a decir con estas palabras: nada ni nadie te puede distraer ni desenfocar de Dios. Nada. Dios es lo más importante. Pero a veces el enemigo lo ocupa, Muchas veces cuando tu pareja no está en sintonía, tu pareja te dice: ¿para qué llamo si ya es bien tarde? ¿Para qué vas si no cambias? ¿Para qué vamos si está reaburrido? Y cuando viene, está hecho cosa, sangrona, de malas, molesta. Y no solamente estoy diciendo mujer, también hombre, porque hay muchos de ustedes que están lidiando con ese marido o pareja que tienen. Es una bendición tener una pareja que te empuja, que te apoya en el camino de Dios y que no es piedra de tropiezo. Amén. Pero el enemigo muchas veces ocupa cosas para distraerte. Va a ocupar pareja, va a ocupar trabajo, y lo voy a decir con estas palabras: muchas veces te llega un trabajo que tú piensas que viene de parte de Dios, pero no viene de parte de Él, viene de parte del enemigo, para que ahora no tengas tiempo para servir, para orar, ni para hacer cosas de parte de Dios. Y te lo voy a decir con estas palabras: Dios nunca te va a mandar ni dar nada que te aleje de Él. Nunca te va a mandar una pareja que te aleje de Él. Nunca te va a dar un trabajo que te aleje de Él. Toda pareja, trabajo u oportunidad o bendición
siempre te empuja más a Él. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Y la Biblia está llena de estos textos. Por ejemplo, la Escritura dice: y el sembrador salió a sembrar, y el sembrador lanzó una semilla, y vino el pájaro y se la llevó. El pájaro representa al demonio. La Biblia dice que Pedro iba caminando en pos de Jesús, y en ese momento dejó de mirar a Jesús, y cuando lo dejó de mirar, se hundió. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo no puede contigo, te va a buscar desenfocar, te va a buscar distraer, que al fin y al cabo para él es lo mismo, porque te paró, te friqueó, te sacó del proyecto que Dios tenía en ti. Amén. Ahora, miren, me encanta, ya con esta termino. La Biblia dice: y aquel que no está en Cristo, yo creo que este tema era para mí. Aquel que está en Cristo va a dar mucho fruto, y el que no da en Cristo lo echan afuera, se seca y es echado al fuego. Repite conmigo: quien no está en Cristo se seca. Ahora, pero aquí viene una buena: quien está en Cristo y da fruto, esta traducción dice será limpiado, pero otras traducciones dicen será podado. ¿Será qué? Para que dé más, para que dé más, para que dé más. Esta está fuerte. Miren, aquel que es fiel y da fruto en Dios va a ser podado. ¿Qué significa esto? Tú agarras la rama y le cortas, y le cortas, y le cortas, y le quitas, y le arrancas. Y esto no, esta es mala hierba, esto no te sirve para hacerte crecer. Miren, quiero que quede bien claro: va a haber momentos de crisis y de prueba que no son del diablo, son procesos de purificación de parte de Dios. Y a veces vas a sentir que te arrancan el alma, y vas a sentir que te cortan los sueños y la esperanza, y te vas a preguntar: oye Señor, pero si siempre te he servido, si siempre te he sido fiel, con mi pobreza, con mi miseria, tú sabes, Señor, que siempre he estado ahí. Y vas a pensar que es el diablo, pero no es el diablo, es el Señor, que te está procesando, te está purificando para que des más fruto. Y tal vez el día de hoy tú estés en un proceso similar. El Señor ahorita te sabe: ver, esta ramita no, y esta hoja no, y este pedazo no, y vamos a quitarte esto, y vamos a quitarte el otro, y vamos a quitarte lo otro. Pero lo único que está haciendo Dios es purificarte para que des más fruto del que has dado hasta el día de hoy. Y miren, a veces entre más quebrado, tú vas a ser más usado. La Biblia dice que Pedro seguía a Jesús, conocía a Jesús, amaba a ser Jesús, pero un día lo negó 3 veces. Amén. Pero quiero que entendamos esto: ese día que Pedro negó a Jesús, su corazón se quebró, su corazón se rompió, porque se dio cuenta su miseria, su pobreza, su limitación para seguir a Jesús. Pero aún su falta y su error, Jesús la ocupó para volverlo a usar y utilizar. ¿Sabes por qué? Porque la próxima vez que Jesús vino y le dijo: anda, vamos a servir, anda, sigue predicando, Pedro le entregó un corazón completamente sometido a su voluntad. Miren, a veces Dios te poda, a veces Dios deja que te quiebres, que te rompas. ¿Para qué? Para que entre más roto, más usado. Para que entre más quebrado,
entiendas de una buena y canija vez que sin Dios tú no eres nadie, que tú no tienes una vida lejos de Dios, que si tú no vives con Dios te mueres, que si tú no vives buscando el rostro de Dios te pierdes. Y a veces Dios tiene que dejarte que te quiebres. ¿Para qué? Para que llegues un día y le digas: Señor Jesús, yo entiendo y reconozco que sin ti yo nada puedo y nada soy. He intentado hacer cosas, vivir cosas y ser feliz a mi manera, pero hoy reconozco con todo mi corazón que mi felicidad eres tú y está en ti. No permitas que nunca me aparte de ti ni me aleje de tu presencia. Si me pierdo, encuéntrame. Si me suelto, sosténme, porque no puedo vivir un día de mi vida sin ti. Y a veces para hacerlo te va a romper, te va a quebrar. Te pongo un ejemplo. Repite conmigo: la vid son uvas, ¿sí o no? ¿Cómo le sacan el vino o el jugo a las uvas? ¿Cómo? ¿Cómo? Dios quiere sacar lo mejor de ti. Y a veces para sacar lo mejor de ti fue humillado, escupido, maltratado, crucificado, para que por su sacrificio tú y yo fuéramos salvos. Si alguien sabe lo que es que te expriman, es Él, porque le exprimieron hasta la última gota de sangre. Y a veces Dios, para sacar lo mejor de ti, va a permitir que te humillen con tal de hacerte más humilde. Va a permitir que vengan problemas en tu vida con tal de que confíes y dependas más de Él. Va a permitir que vengan crisis en tu vida para que creas que si no es por un milagro de Dios, tú no sales de ahí. Pero con tal de sacar lo mejor de ti y ayudarte a crecer. Le damos un aplauso al Señor. Nos ponemos de pie. Y la Biblia dice: y que aquel que haya dado mucho fruto, pida lo que quiera y lo conseguirá. Tal vez el día de hoy tú has andado para arriba y para abajo, servido, ofrendado, y tal vez el día de hoy tú estés pasando por un momento difícil o un proceso duro en la familia, en la economía, en tu corazón. Lo voy a decir en este momento: tal vez el día de hoy tú has servido, pero tus hijos están yendo por el mal camino. Tienes derecho a pedir y tienes derecho a recibir, porque si has dado fruto, Jesús dijo: pidan y lo conseguirán. Y vamos al momento más importante, que es estar con Él, porque no tiene sentido hablar del Rey sin que el Rey esté. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.